Nunca imaginé que el día del cumpleaños de mi nieto terminaría sentada afuera, junto al bote de basura, mientras todos reían adentro. Y menos imaginé que sería mi propio hijo quien me pondría ahí. Recuerdo el momento exacto. Tenía el regalo entre las manos, aún envuelto con el papel azul que a mi nieto le gusta. Apenas crucé la puerta del jardín, él sonrió, pero no fue la sonrisa cálida de un hijo recibiendo a su madre. Fue una sonrisa rápida, incómoda, como de alguien que solo quiere deshacerse de un problema. Mamá, mejor siéntate acá afuera, está más tranquilo. No queremos que te canses, me dijo, señalando una silla de plástico arrinconada junto al bote de basura, justo donde llegaba el olor a comida vieja. No supe qué decir. Solo escuché cómo la puerta se cerraba detrás de mí mientras adentro brindaban, tomaban fotos y repetían mi nombre sin invitarme a pasar. El viento frío me pegaba en la cara y yo me quedé inmóvil, con el regalo en las piernas, pensando que tan bajo había caído para que mi propio hijo creyera que ese era mi lugar. Afuera. Oculta. Lejos de la mesa principal. Tragué saliva. No lloré. Ni siquiera me moví. Respiré hondo y entendí, sin que nadie me lo explicara, que algo se había roto para siempre. Me levanté despacio, sin hacer ruido, sin reclamar, sin mirar hacia la fiesta. Crucé la calle como un fantasma. Y en ese instante, lo decidí. No iba a repetir la misma escena nunca más. Nadie lo supo en ese momento, pero mi silencio fue la última vez que acepté ese tipo de humillación. Me fui sin despedirme, sin voltearme, sin gritar, pero lo que hice después, cuando por fin dejé de temblar, terminó haciendo gritar a mi hijo. Mientras caminaba aquella tarde lejos de la fiesta, con el eco de las risas apagándose detrás de mí, no pude evitar recordar quién había sido yo antes de convertirme en la estorbo, la que incomoda, la que mejora fuera. Porque no siempre fui esa mujer que acepta comer sola para no molestar. Yo crecí en un pueblito donde todo se arreglaba trabajando, manos curtidas, espalda firme y orgullo limpio. Mi mamá siempre decía que la pobreza no dolía si una mantenía la cabeza en alto y el corazón honesto. Y así viví. Me casé joven con Julián, un hombre tranquilo, trabajador, que me enseñó a no rendirme. Con él construí nuestro primer cuartito con paredes de bloc. Levantamos los muros juntos, mezclando cemento bajo el sol, soñando con darle a nuestro hijo, a mi hijo, un hogar digno, estable, lleno de amor. Y lo logramos. No teníamos lujos, pero nunca faltó comida en la mesa. Yo cosía ropa para la gente del barrio, hacía uniformes escolares, vestidos para quinceañeras, bolsitas para las vecinas. Con cada puntada mantenía a flote nuestra casa, y con cada prenda pagaba una parte de la escuela de mi hijo, Leo, que siempre decía que cuando creciera me iba a comprar una casa grande para que ya no te canses, mamá. Éramos una familia sencilla, pero feliz. Luego vino el golpe más duro, la enfermedad de Julián. Una tos que no se iba, un diagnóstico que nos partió el alma, y un año entero luchando contra un enemigo que no descansaba. Cuando lo perdí, sentí que el piso se abría bajo mis pies y que la vida se me hacía más pesada de lo que mis hombros podían cargar. Pero seguí. No porque fuera fuerte, sino porque Leo me necesitaba. Trabajé días enteros sin descanso para pagarle la universidad. Vendí mis máquinas viejas, vendí joyas que tenían historias, vendí muebles que Julián había hecho a mano. Me quedé casi sin nada, pero mi hijo se convirtió en profesionista. Tenía un futuro. Yo me repetía, valió la pena, todo valió la pena. Y aun cuando él se casó y se mudó lejos, yo seguía siendo esa mujer que esperaba con ilusión sus llamadas, sus visitas, las navidades en familia, cualquier gesto pequeñito que dijera, me acuerdo de ti, mamá. Jamás imaginé que la vida, o él, me pondría fuera de su casa, como si ya no formara parte de nada, como si yo fuera un estorbo, como si todos mis sacrificios fueran invisibles. Mientras recordaba todo eso, caminando bajo el cielo nublado después de la fiesta, entendí de dónde venía mi dolor. No era por la silla junto al bote de basura, era por la distancia que había crecido sin que yo lo notara. Y aunque me doliera aceptarlo, apenas estaba empezando a ver la verdad. Al llegar a mi casa después de la fiesta, dejé el regalo sobre la mesa sin atreverme a quitarle el papel, y en ese silencio incómodo busqué algo que me ayudara a entender cómo habíamos llegado a ese punto. Abrí el cajón donde guardo fotografías antiguas y,
entre papeles amarillentos, apareció una imagen de Leo cuando era pequeño, con la cara sucia de dulce y una sonrisa tan grande que iluminaba cualquier día por más pesado que fuera. Esa imagen me movió todo, como si alguien me jalara hacia un tiempo que creí seguro. Cada recuerdo vino uno tras otro. Aquellas tardes en las que regresaba agotada de coser ropa ajena y encontraba a mi hijo corriendo hacia mí con los brazos abiertos, feliz solo porque yo estaba en casa. Las noches en las que él se quedaba dormido sobre mis piernas mientras yo terminaba un uniforme escolar, confiando plenamente en que nada malo podía tocarlo si estaba cerca de mí. Los dibujos que hacía, donde siempre me pintaba con una capa roja y una sonrisa enorme, diciendo que yo era la persona más fuerte del mundo. También vinieron a mi mente las veces que inventábamos juegos con cajas de cartón, imaginando castillos y cuartos enormes donde, según él, algún día viviríamos sin goteras y sin paredes que se caen. Esas ideas infantiles me daban fuerza, porque lo escuchaba hablar con un amor tan puro que me hacía creer que la vida, a pesar de todo, podía mejorar. Y cuando la enfermedad de su papá llegó como un golpe seco, fue ese niño quien se volvió mi consuelo, quien me cubría con una cobija cuando me veía llorar a escondidas, asegurando con absoluta certeza que no me dejaría sola. Mientras sostenía la fotografía entre los dedos, sentí como ese pasado sencillo, lleno de cariño sincero, se mezclaba con la amargura del presente, y una pregunta me atravesó sin aviso. ¿En qué momento aquella mirada llena de ternura se transformó en distancia, indiferencia y desprecio? No supe la respuesta, pero la tristeza que cayó sobre mí fue tan pesada que tuve que apoyarme en la mesa para no doblarme. Abracé la foto como si pudiera regresar el tiempo, como si ese niño aún viviera en alguna parte de ese hombre que, horas antes, me había sentado junto a un bote de basura para no incomodar. Y entre ese contraste doloroso, lo único que pude hacer fue dejar que las lágrimas salieran por primera vez, sin detenerme, sin vergüenza y sin prisa, porque comprendí que algo muy profundo se había roto mucho antes de ese día. Durante mucho tiempo quise creer que la distancia entre Leo y yo había nacido sola, como pasa cuando cada quien toma su propio camino, pero la verdad es que hubo un momento exacto en el que todo comenzó a cambiar, y ese giro tuvo nombre y rostro: Camila, la mujer con la que él se casó. Nunca me gustó juzgar a nadie por su forma de vestir o por el dinero que tiene, sin embargo, desde el primer día supe que algo en su mirada me hacía sentir pequeña, como si mi presencia le estorbara. Recuerdo aquella primera cena que compartimos después de la boda. Entré a su casa con un pastel hecho por mí, tratando de verme tranquila aunque las manos me temblaban un poco. Camila me abrió la puerta con una sonrisa cortés, de esas que se sienten frías, calculadas, como si estuviera siguiendo un protocolo. Mientras caminaba detrás de ella, pude ver cada rincón de la sala decorada con muebles caros y objetos que yo solo había visto en revistas, y aunque no tengo nada en contra del lujo, algo en ese ambiente me hizo sentir fuera de lugar desde el primer segundo. Una conversación casual bastó para que entendiera que no solo me veía como una visita incómoda, sino también como un recordatorio de la vida sencilla de Leo, esa vida que ella parecía querer borrar. Hablaba de viajes, restaurantes, eventos y compras mientras yo apenas podía aportar algo sin sentir que cualquier palabra mía era un error. En más de una ocasión, noté cómo lanzaba miradas rápidas cuando yo decía algo, como si estuviera corrigiendo cada gesto, cada frase, cada movimiento. Con el paso del tiempo, esa actitud se volvió más evidente. Empezó a decidir cuándo podía ir, cuánto tiempo debía quedarme, qué regalos eran adecuados para el niño y cuáles no encajaban con el estilo de vida que queremos darle. Leo, en lugar de defenderme, parecía esforzarse por mantener la paz, y en ese intento callado terminó aceptando conductas que antes habría cuestionado. Poco a poco fui quedando relegada a los espacios menos importantes, a las fechas menos significativas y a las visitas más rápidas, siempre bajo la supervisión discreta de Camila. Lo peor era esa sensación constante de que yo debía justificar mi presencia. Cada vez que llegaba, ella me recibía con palabras amables, pero cargadas de un tono que dejaba claro que no pertenecía a ese mundo. Muchas veces me quedé callada solo para evitar discutir, aunque por dentro dolía ver cómo la mujer que había llegado a la vida de mi hijo no solo ocupaba su corazón, sino que también le enseñaba, poco a poco, a avergonzarse de mí. La fiesta del cumpleaños fue apenas la culminación de un camino largo, silencioso y lleno de heridas que traté de ignorar.
Y aunque esa tarde me hayan sentado junto al bote de basura, la verdad es que ese lugar no apareció de repente. Fue un espacio que me fueron empujando a ocupar, día tras día, palabra tras palabra, gesto tras gesto. Y aún así, nunca imaginé que el desprecio llegaría tan lejos. Con el paso de los meses empecé a notar un cambio que no llegó de golpe, sino que se fue filtrando en los pequeños detalles, en esos gestos que parecen inofensivos pero que, cuando se juntan, terminan formando un muro. Cada vez que visitaba a Leo sentía que mi presencia ya no despertaba emoción, sino una especie de incomodidad disfrazada de prisa. No hacía falta que dijera nada, bastaba escuchar la manera en que me saludaba, tan distinta a la que recordaba de años atrás, para entender que algo se había fracturado entre nosotros. Hubo un día en particular que me marcó más que otros. Quise llevarle a mi nieto un pan que yo misma horneé, algo sencillo pero hecho con cariño, y al llegar encontré a Camila arreglando la sala. Me recibió con una cortesía tan medida que parecía ensayada y, mientras acomodaba unos cojines, mencionó que el niño no debía comer cosas muy caseras porque luego se empacha. No dijo nada ofensivo, pero su tono llevaba ese filo suave que corta sin que nadie lo note. Leo, en lugar de apoyarme, solo asintió para evitar una discusión, como si estuviera acostumbrado a escoger el camino más fácil incluso a costa de lastimarme. A partir de ese día, muchas situaciones comenzaron a tener el mismo sabor amargo. Las conversaciones se volvieron más cortas, casi automáticas, como si yo hablara mientras ellos pensaban en otra cosa. Las visitas dejaron de ser espontáneas y cada vez necesitaban avisos previos o ajustes de horario, lo que antes jamás había sido necesario. Incluso mis mensajes tardaban más en recibir respuesta, y cuando por fin llegaba alguna, tenía un tono distante que me hacía sentir como si estuviera escribiendo a alguien que apenas me conocía. Durante un tiempo pensé que quizá yo era la del problema, que tal vez estaba exagerando o tomando las cosas de manera muy personal, pero cada intento de acercarme solo terminaba confirmando esa sensación de que me estaban dejando en el borde de su vida. Ya no había abrazos largos, ni pláticas sinceras, ni esas risas que nos unían cuando él era niño. Solo quedaba una convivencia tensa, llena de silencios incómodos, donde yo trataba de no equivocarme para no darles pretexto de nada. Lo más doloroso fue descubrir que Leo había adoptado, sin darse cuenta, algunos gestos de Camila, esa manera de mirarme como si estuviera fuera de lugar, ese tono condescendiente para explicarme cosas simples, ese esfuerzo por mostrar que ahora pertenecía a un mundo distinto que no quería mezclar con el mío. Sentí que mi hijo se perdía entre esas actitudes nuevas, como si la persona que yo criese fuera desdibujando detrás de una fachada que no reconocía. Cada detalle que antes hubiera pasado desapercibido se convirtió en una señal clara de que la distancia ya no era solo física, era emocional, profunda y silenciosa. Y, aunque intenté mantenerme firme, había noches en las que me quedaba despierta preguntándome en qué momento perdí ese lugar que alguna vez fue mío. La fiesta del cumpleaños llegó después de varias semanas en las que intenté convencerme de que las cosas mejorarían, y aunque presentía que algo no estaba bien, decidí ir porque mi nieto merecía mi presencia. Preparé un pequeño regalo con mis manos, lo envolví con paciencia y llegué un poco antes para no interrumpir nada. Desde la entrada se escuchaban risas, música suave y voces celebrando, y por un instante pensé que quizá me había hecho ideas que no eran ciertas. Sin embargo, la ilusión se desvaneció en cuanto Leo me abrió la puerta. Me recibió con una sonrisa tensa, esa que se le formaba cuando quería evitar un problema sin enfrentarlo. Mientras sostenía el regalo, intenté darle un abrazo, pero dio un paso atrás y señaló el patio con un gesto rápido, como si ya hubiera tomado una decisión antes de que yo llegara. Comentó que adentro todo estaba muy lleno y que quizá estaría más cómoda afuera, donde había más aire y menos ruido. No tuve tiempo de responder cuando ya me estaba guiando hacia una silla colocada junto a un bote de basura que todavía tenía restos de comida de la preparación de la fiesta. Ese olor mezclado con la música alegre que salía del salón me generó una sensación extraña, como si mi presencia estorbara desde el primer segundo. Quise pensar que se trataba de un malentendido, pero el ambiente dejó claro que no había confusión alguna. Desde donde estaba sentada podía ver por la ventana a todas las personas reunidas alrededor de la mesa principal, riendo, tomando fotos, abrazándose. Camila acomodaba los platos mientras saludaba con gracia a los invitados, sin mirarme siquiera,
como si yo fuera parte del paisaje del jardín y no una integrante de la familia. Cada tanto alguien preguntaba por mí, pero Leo respondía en voz baja que yo prefería estar tranquila afuera. Escuchar esa mentira me dolió más que el frío que comenzaba a subir por mis piernas. El momento más duro llegó cuando mi nieto, emocionado por abrir los regalos, preguntó dónde estaba su abuela. Camila le dijo que andaba en el patio con un tono tan ligero que pareció una broma privada. El niño intentó correr hacia mí, pero lo detuvieron para tomar fotos, y poco a poco su emoción fue distraída por dulces y globos. Me quedé ahí, sosteniendo el regalo que había traído, preguntándome en silencio qué había hecho tan mal para terminar en ese rincón. Durante un largo rato intenté mantener la calma, pero la humillación se hacía más pesada a cada minuto. Hubo un instante en el que escuché a una invitada preguntar por qué yo no estaba adentro, y aunque no pude ver la expresión de Leo, sí escuché su respuesta. Mi mamá no se acomoda con este tipo de reuniones, mejor que descanse afuera. Esa frase se clavó en mí como un golpe seco, porque no solo me alejaba de su vida, sino que además justificaba mi ausencia como si fuera una decisión propia. La gota final cayó cuando Camila salió al patio con una bandeja vacía para tirar algunos restos y, sin siquiera voltear a verme, dijo en voz baja: «Ojalá hubieras avisado que venías, así hubiéramos organizado un lugar más adecuado». Su comentario se quedó suspendido en el aire mientras regresaba al interior sin esperar respuesta. No gritó, no insultó, no hizo un escándalo. Sin embargo, su indiferencia valió más que un grito. En ese momento supe que no había espacio para mí en ese hogar. Me quedé unos segundos más, respirando hondo para no quebrarme, sintiendo como todo el cariño que construí durante tantos años se resbalaba entre mis dedos sin que pudiera detenerlo. Después me levanté despacio, tomé mi bolso y caminé hacia la reja sin hacer ruido. Nadie notó que me iba, nadie se asomó para ver si estaba bien. Salí como si fuera una sombra que nunca había estado ahí. Mientras me alejaba, escuché desde lejos el estallido de un confeti y la voz de mi nieto celebrando. No quise voltear. No quería que la imagen de ese momento se mezclara con la herida que llevaba dentro. Esa caminata silenciosa marcó el punto exacto en el que entendí que, por más que me doliera, la vida me estaba obligando a abrir los ojos. Y esa humillación final, la más dura de todas, me dejó claro que jamás volvería a aceptar un trato así. Lo que ellos no sabían es que esa salida sin palabras fue el inicio de algo que no podrían detener. La caminata de regreso a casa me pareció más larga que de costumbre, como si las calles se hubieran estirado a propósito para obligarme a enfrentar cada pensamiento que siempre había evitado. No sentía enojo. Lo que cargaba era una mezcla de tristeza, cansancio y una calma extraña que me envolvía mientras avanzaba entre las luces apagadas del vecindario. Al llegar, dejé el bolso sobre la mesa y me quedé de pie sin encender ninguna lámpara, permitiendo que el silencio llenara cada rincón. Ese silencio, lejos de asustarme, me dio una claridad que no había tenido en años. Por primera vez pude ver la situación con honestidad, sin justificar conductas, sin inventar razones para minimizar las heridas. Me di cuenta de que llevaba demasiado tiempo aceptando migajas emocionales solo por mantener la ilusión de que mi familia seguía unida, aunque en realidad ya me habían ido sacando de su vida mucho antes de esa fiesta. La silla junto al bote de basura solo había sido el último empujón. Tomé asiento frente a la ventana y observé la calle vacía mientras el regalo del niño seguía sobre la mesa, intacto. Ese pequeño paquete, preparado con tanto cariño, parecía simbolizar todas las veces que intenté acercarme, todas las oportunidades que di, todas las esperanzas que guardé creyendo que, en algún momento, Leo recordaría quién había sido para él. Sin embargo, esa noche por fin entendí que esperar ese cambio era condenarme a seguir sufriendo. Mientras más pensaba, más emergía una verdad incómoda. Había dedicado tantos años a cuidar, sostener, apoyar y sacrificarme que olvidé cuidarme a mí misma. Permití que mi valor dependiera del cariño que otros quisieran darme, y ahora ese cariño se había vuelto condicional, frágil y lleno de reglas que me dejaban siempre en último lugar. Esa conciencia me golpeó suave, pero con una fuerza que me sacudió por dentro. Respiré hondo, dejé caer los hombros y apoyé la cabeza entre las manos. No quería llorar, aunque las lágrimas se asomaban como si buscaran salida. No lloraba por Leo ni por Camila, lloraba por mí, por la mujer que había ignorado sus propias necesidades,
por la que se había acostumbrado a esperar respeto en lugares donde ya no existía. Y en medio de ese llanto silencioso nació una sensación nueva, una determinación que se fue encendiendo poco a poco, como una chispa que crece sin hacer ruido, pero que ilumina todo. No sabía exactamente qué debía hacer, pero tenía claro que algo tenía que cambiar. No podía seguir siendo la misma mujer que aceptaba lo que fuera con tal de evitar conflictos. La humillación de esa tarde había sido dolorosa, sí, pero también había sido el empujón que necesitaba para despertar. Comprendí que, si seguía esperando a que mi hijo me valorara, me iba a perder a mí misma para siempre. La noche avanzó mientras yo seguía ahí, sin moverme, sintiendo cómo se acomodaban las piezas dentro de mi corazón. La tristeza se mezclaba con una fuerza que no sentía desde hacía años. Era momento de reconstruirme, de recuperar la dignidad que tanto había defendido cuando era joven y que, sin darme cuenta, había ido dejando de lado con el paso del tiempo. En ese silencio profundo me prometí que nunca más dejaría que me relegaran a un rincón. Y aunque no sabía cómo iba a lograrlo, sí tenía claro que esa noche marcaba el inicio de una nueva etapa en mi vida. Al amanecer sentí que la casa tenía un aire distinto, como si la noche hubiera barrido con muchas cosas que ya no servían. Me levanté sin prisa, preparé café y, mientras lo sorbía despacio, comencé a observar mi propio hogar con otros ojos. Durante años había vivido ahí como si fuera una estación de paso, un lugar donde me detenía solo a cumplir rutinas y dormir, sin atender lo que yo necesitaba de verdad. Algo dentro de mí pedía un cambio, uno que no se lograra con palabras, sino con acciones que reflejaran el valor que había perdido sin notarlo. La mesa donde dejé el regalo seguía igual que la noche anterior. No pude evitar mirarlo un momento, pero decidí guardarlo en un cajón sin tristeza ni rencor. Simplemente había entendido que debía enfocar mi energía en mí misma. Esa pequeña decisión marcó el inicio de algo más grande. Empecé por ordenar los armarios, limpiar rincones olvidados y sacar cosas que ya no tenían sentido en mi vida. No se trataba de una limpieza común, sino de un proceso donde cada objeto me obligaba a decidir qué versión de mí quería dejar atrás y cuál quería recuperar. Mientras organizaba mis cosas, se me ocurrió revisar las máquinas de coser que tenía guardadas desde hacía tiempo. Algunas estaban viejas, pero seguían funcionando, y al verlas sentí una especie de nostalgia mezclada con emoción. Había pasado tantos años ayudando a otros que olvidé lo mucho que disfrutaba trabajar con telas, crear algo desde cero, ver cómo mis manos podían transformar lo simple en algo hermoso. Tomé una libreta y empecé a anotar ideas. No sabía si lograría convertirlo en un negocio, pero quería probar, aunque fuera solo para comprobar que aún tenía talento, que mi vida no se había quedado atrás. Más tarde salí a caminar para despejar mi mente. Durante ese recorrido pensé en las veces que me minimicé, en todas las ocasiones en las que me quedé callada para evitar discusiones o para no incomodar a nadie. Comprendí que había actuado así porque siempre temí que mi presencia fuera una carga. Sin embargo, la humillación que viví en la fiesta me mostró lo contrario. Dejarme en último lugar solo conseguía que los demás hicieran lo mismo. Esa reflexión me dio una fuerza que no esperaba sentir. A los pocos días, una vecina me pidió que le arreglara un vestido. Acepté sin pensarlo demasiado y trabajé con la dedicación de antes, cuidando cada detalle como si fuera para mí. Cuando se lo entregué, quedó tan contenta que me recomendó con 2 personas más. Esa reacción me llenó de algo que hacía tiempo no sentía, orgullo. No era un favor ni un gesto de lástima, era reconocimiento genuino de mi trabajo. Ese pequeño impulso me motivó a seguir. Comencé a invertir mis ahorros en materiales y a mover muebles para montar un espacio de costura dentro de mi casa. Todo se veía modesto, pero tenía un orden y una intención que me hacía sentir viva. Cada día que avanzaba, por pequeño que fuera, me acercaba más a una versión de mí que creía perdida. Y aunque la relación con Leo seguía congelada, ya no me quedaba esperando sus llamadas ni necesitaba su aprobación para seguir adelante. Las tardes se convirtieron en horas de creación, donde la música suave acompañaba el sonido constante de la máquina. Había momentos en los que me detenía solo para respirar y apreciar que, después de tanto dolor, estaba volviendo a levantarme sin depender de nadie. Ese proceso, lento pero firme, me enseñó que la dignidad no se recupera con palabras bonitas, sino con acciones que nacen desde el corazón. Poco a poco mi vida comenzó a tomar forma.
Las voces del pasado ya no me pesaban tanto, y el rincón de la casa donde antes solo guardaba recuerdos se convirtió en el taller donde redescubrí mi valor. No le conté a Leo nada acerca de este renacimiento, no porque quisiera ocultarlo, sino porque ya no necesitaba demostrarle quién era. Por primera vez en muchos años, caminaba hacia adelante sin mirar atrás, confiando en que cada paso me llevaba hacia una vida más tranquila, más mía. Y aunque no lo sabía todavía, ese cambio silencioso sería el que terminaría volteando las cosas por completo. Las semanas siguientes se convirtieron en un ciclo constante de trabajo, aprendizaje y pequeños descubrimientos que comenzaban a iluminar partes de mí que habían quedado apagadas por años. Cada mañana encendía la máquina de coser con una sensación parecida a encender un motor que llevaba mucho tiempo detenido. El sonido del pedal, antes tan cotidiano, ahora me llenaba de una calma profunda, como si cada puntada me recordara que aún tenía la capacidad de crear algo valioso con mis propias manos. El taller que improvisé en casa empezó a tomar forma más rápido de lo que imaginaba. Una vecina me dejó unas telas que ya no usaba, otra me consiguió contactos de personas que buscaban arreglos para sus prendas, y sin darme cuenta cada día llegaban encargos nuevos. No eran grandes trabajos, pero sí suficientes para mantenerme ocupada y, sobre todo, para hacerme sentir útil y reconocida. La sensación de recibir una prenda, analizarla, transformarla y devolverla mejor de lo que me la dieron me llenaba de satisfacción, una satisfacción que había olvidado cómo se sentía. El cambio más profundo no ocurrió en el taller, sino dentro de mí. Empecé a notar que mi bienestar ya no dependía de llamadas que no llegaban, de invitaciones que se perdían ni de atenciones que antes mendigaba sin querer admitirlo. Había días en los que me sorprendía sonriendo sola mientras trabajaba, días en los que me descubrí hablando en voz baja conmigo misma, recordando viejos sueños que había enterrado sin darles oportunidad de surgir. Por mucho tiempo pensé que mi vida se había detenido cuando Leo se alejó, pero ahora veía que lo que realmente se había detenido era mi voluntad de seguir adelante sin su aprobación. Comencé a darme permisos que antes me parecían lujos innecesarios. Salía a caminar sin prisa, preparaba comidas nuevas, reorganizaba los espacios de mi casa para hacerlos más acogedores, y hasta me animé a comprar una planta que siempre había querido tener. Esos detalles, que antes pasaban desapercibidos, se convirtieron en pequeños símbolos de independencia. Cada uno representaba una parte de mí que estaba floreciendo, como si mi espíritu finalmente respirara sin miedo. Una tarde, mientras descansaba después de terminar un vestido, recibí un mensaje de una clienta pidiéndome que hiciera varios uniformes escolares para un grupo de mamás. Esa solicitud fue un punto de quiebre, porque significaba que mi trabajo estaba siendo valorado más allá del barrio. La confianza que ellas depositaron en mí me hizo comprender que tenía algo más grande entre manos, algo que podía convertirse en un proyecto sólido si me atrevía a dar el siguiente paso. A partir de ese día organicé mejor mis tiempos, compré más materiales, amplié el espacio del taller y comencé a diseñar mis propios modelos. No lo hacía con prisa ni con ambición desmedida. Lo hacía desde la tranquilidad de saber que este camino pertenecía solo a mí. Cada avance, por pequeño que fuera, tenía un significado especial porque era producto de mi esfuerzo, no de la aprobación de nadie más. Mientras más avanzaba, más reconocía la mujer que había sido en mi juventud, valiente, decidida, trabajadora, capaz de levantar una casa desde cero junto a un hombre que la amaba. Esa versión de mí no había desaparecido. Simplemente estaba enterrada bajo años de silencio y conformidad. Recuperarla se convirtió en un acto de sanación profunda, como si cada proyecto terminado remendara una herida antigua. Con el tiempo comencé a notar algo que me sorprendió. Ya no pensaba en Leo con la misma angustia que antes. No esperaba sus llamadas ni me dolía su ausencia como antes. Había momentos en los que recordaba la humillación que viví en la fiesta, pero ya no como una herida abierta, sino como un punto de quiebre que me transformó. En lugar de sentir rencor, veía ese episodio como el impulso que necesitaba para encontrarme nuevamente. Mi vida tomó un ritmo tan propio que incluso los domingos, que antes se me hacían eternos, ahora se llenaban de planes sencillos que me hacían sentir plena. Cocinaba para mí, ordenaba el taller, cuidaba mis plantas, me probaba prendas que yo misma modificaba y hasta me animaba a ver películas que antes postergaba. La soledad, que antes me pesaba, se volvió una compañera tranquila que me dejaba pensar,
sentir y reconstruirme sin presión alguna. Con este nuevo camino descubrí que la vida puede volver a empezar incluso después de los peores golpes. No necesitaba grandes palabras ni aplausos para sentirme viva. Me bastaba con ver mis manos trabajando y mi corazón avanzando sin miedo. Ese renacimiento silencioso se convirtió en la base de mi nueva identidad. Sin darme cuenta, estaba construyendo una vida que no dependía de nadie, y justo cuando más fuerte me sentía, el destino decidió mover las piezas de una manera inesperada. Los meses siguieron su curso mientras mi vida tomaba forma propia, y justo cuando ya no tenía expectativas sobre Leo, el pasado tocó mi puerta de una manera que no esperaba. Había terminado de entregar unos trabajos cuando escuché golpes insistentes desde la entrada. Al abrir, encontré a mi hijo parado frente a mí, con una expresión que hacía mucho no veía, preocupación mezclada con cansancio, como si estuviera cargando un peso que no sabía cómo sostener. Durante unos segundos no dije nada. Observé su postura encorvada, sus ojos apagados y la forma en que respiraba hondo antes de hablar, como si buscara el valor para enfrentar lo que venía a decirme. No era el hombre seguro que me había relegado a una silla junto a un bote de basura, parecía más pequeño que nunca, igual que cuando era niño y se asustaba con las tormentas. Comentó que necesitaba hablar conmigo, que las cosas en su casa no estaban bien, que Camila había cambiado y que ya no sabía cómo manejar la situación. Mientras lo escuchaba, sentí un contraste extraño entre su vulnerabilidad y la imagen de aquella tarde en la fiesta. No respondí de inmediato, simplemente me hice a un lado para que pasara. Él entró despacio, como si temiera que en cualquier momento yo cambiara de opinión. La conversación empezó con titubeos. Intentó justificar comportamientos, minimizar situaciones, disfrazar sus palabras con explicaciones que no lograban ocultar la realidad. El trato que él había normalizado hacia mí, ahora lo estaba viviendo en su propia piel. No lo dije en voz alta, pero entendí que había llegado el momento en el que la vida le estaba regresando lo que él había permitido. Se sentó frente a mí, en la misma mesa donde pasé aquella noche reflexionando, y comenzó a hablar sin detenerse. Al principio, su voz sonaba como una lista de quejas acumuladas, pero pronto se quebró y confesó que llevaba meses sintiéndose menospreciado, vigilado, desplazado, igual que me había hecho sentir a mí. No lo mencionó directamente, pero el subtexto era claro. El trato que permitió hacia su madre ahora caía sobre sus propios hombros. En ningún momento levanté la voz ni le reclamé nada. Me limité a escucharlo, porque entendí que ese era el momento exacto en el que él debía enfrentar sus decisiones. Cada palabra suya era un espejo que finalmente lo obligaba a ver lo que había ignorado. Habló de discusiones constantes, de exigencias absurdas, de críticas a su forma de vestir, de gastar, de ser, de pensar. Contó que cualquier intento de defender su opinión terminaba en reproches, y que incluso la relación con su hijo se estaba volviendo tensa. El quiebre llegó cuando confesó que Camila le había dicho, sin rodeos, que él no era suficiente para el nivel de vida que ella quería mantener. Esa frase lo derrumbó por completo. Lo vi llevarse las manos a la cara, respirando con dificultad mientras intentaba contener lágrimas que se negaban a quedarse dentro. Por un instante, lo vi igual que cuando era niño, temblando sin saber a quién acudir. Me pidió perdón, no por una sola cosa, sino por todo. Dijo que sabía que me había lastimado, que había permitido que me arrinconaran, que había sido cobarde al no defenderme, que había elegido la comodidad antes que la dignidad. Sus palabras caían sobre la mesa como piedras que llevaba cargando por demasiado tiempo. No respondí enseguida porque no quería hacerlo desde la emoción. Me levanté para servir agua y él aceptó el vaso con manos temblorosas. El silencio que nos rodeaba no era tenso, era necesario. Representaba todo lo que nunca habíamos dicho y todo lo que ahora empezaba a salir a la luz. Cuando finalmente hablé, lo hice con una calma que no sabía que tenía. Le dije que lamentaba lo que estaba viviendo, que nadie merece sentirse minimizado, que cualquiera que ama debería sentirse valorado. No mencioné mi humillación, no saqué viejas heridas, no lo obligué a revivir mis dolores. Solo dejé claro que cada quien construye su propio camino y que la vida, tarde o temprano, pone a cada persona en el lugar que le corresponde. Leo bajó la mirada, quizá entendiendo lo que mis palabras no dijeron directamente. Por primera vez en mucho tiempo, no buscó excusas. Aceptó su responsabilidad, no para quedar bien conmigo,
sino porque finalmente había comprendido la magnitud de sus actos. Antes de irse me preguntó si podía volver otro día, si podíamos retomar la relación poco a poco, si existía alguna posibilidad de reconstruir lo que se había quebrado. No di una respuesta inmediata. Le dije que necesitaba tiempo, el mismo que yo había pasado guardando silencio y sanando mis propias heridas. Cuando se marchó, noté que la puerta se cerró con un sonido distinto. No era el cierre de un capítulo doloroso, era el inicio de una etapa completamente nueva donde ya no había superioridad ni sometimiento, sino un intento sincero de reconocer errores y avanzar desde otro lugar. La vida había dado la vuelta y ahora era él quien buscaba un espacio para respirar. Los días posteriores a la visita de Leo se sintieron distintos, como si el aire que entraba por las ventanas trajera algo nuevo. No sabía con certeza si estaba lista para reconstruir la relación, pero sí reconocía que su sinceridad había movido algo dentro de mí que llevaba tiempo dormido. No se trataba de olvidar lo que había pasado, sino de entender que, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo, y yo no podía apagar de golpe el amor que construimos durante tantos años. Un par de semanas después volvió a tocar a mi puerta. Esta vez llegó sin prisas ni discursos preparados, solo con una humildad que nunca antes había visto en él. Traía pan dulce y un café que, según dijo, sabía que me gustaba desde antes de que él fuera papá. Ese detalle, tan simple y tan genuino, me desarmó un poco. Lo invité a pasar y nos sentamos en la mesa donde tantas veces habíamos compartido comidas, conversaciones y silencios incómodos. La plática inició de forma tranquila, sin rodeos ni tensiones. Me contó que había empezado terapia, que buscaba entender por qué había permitido tantas cosas en su matrimonio y por qué había repetido patrones que lo alejaron de quienes más lo querían. No intentó justificarse ni culpar a Camila, habló desde un lugar que jamás le había escuchado, honestidad pura. Confesó que, al verme salir aquel día de la fiesta, sintió una punzada de vergüenza que quiso ignorar en el momento, pero que después se convirtió en una carga que no pudo seguir soportando. Mientras lo escuchaba, mi corazón se movía entre emociones opuestas. Parte de mí quería abrazarlo como cuando era niño, mientras otra parte aún recordaba el dolor de haber sido puesta afuera, junto a la basura, como si no significara nada. En lugar de apresurarme a decidir, preferí dejar que el tiempo hiciera lo suyo, así que le dije que agradecía sus palabras, pero que necesitaba reconstruir la confianza con pasos constantes, no con una sola conversación. Leo aceptó mi respuesta sin molestarse. Dijo que estaba dispuesto a lo que fuera necesario, que no quería presionar, que entendía que todo tenía un proceso. Esa paciencia suya fue la primera señal real de que estaba cambiando. A partir de ese día comenzó a visitarme con más frecuencia, siempre avisando, siempre preguntando si era buen momento, sin imponer ritmos ni expectativas. Cada visita traía consigo pequeñas cosas que iban cerrando heridas sin que ninguno de los dos lo mencionara directamente. A veces llegaba con comida que había preparado siguiendo mis recetas. Otras, solo se sentaba conmigo mientras yo cosía, observando cómo movía las telas y alabando mi trabajo con un orgullo que hacía años no veía en él. También me hablaba de su hijo, de cómo estaba procesando la separación, y en sus palabras notaba una ternura que antes no había querido mostrar. Hubo un día en particular que marcó un antes y un después. Llegó con un cuaderno lleno de dibujos que mi nieto había hecho en la escuela, y entre ellos había uno donde aparecíamos los tres, el niño, Leo y yo. La figura que representaba a la abuela tenía una capa roja. Ese detalle me rompió por dentro, no por nostalgia, sino porque me recordó aquel tiempo en el que Leo me veía como su heroína. Sin decir nada, él notó mi reacción y tomó mi mano con cuidado, como si temiera lastimarme. Mencionó que había hablado con su hijo sobre mí, que le había contado cuánto trabajé para sacarlo adelante, que le había dicho que su abuela era una mujer fuerte, buena y valiente. Esas palabras me llegaron como un abrazo silencioso. No necesitaba más. No necesitaba explicaciones ni discursos largos. Ese reconocimiento, nacido desde la verdad, fue suficiente para comenzar a sanar. Con el paso de las semanas fui soltando el rencor que quedaba. No porque quisiera olvidar lo que pasó, sino porque entendí que cargarlo solo me pesaba a mí. Había encontrado un camino nuevo, uno donde mi vida no dependía de su aprobación, y desde ese lugar pude mirarlo sin dolor. Él también lo entendió. Nunca pidió que volviera a ser igual,
pidió la oportunidad de construir algo nuevo. Una tarde lo invité a cenar, la primera invitación de mi parte en mucho tiempo. Preparé un guiso que le gustaba de niño y lo serví en la misma mesa donde lloré tantas veces. Mientras comíamos, hablamos del futuro, de cómo quería criar a su hijo solo, con paciencia, sin repetir errores. Me pidió consejos, no desde la obligación, sino desde el respeto. Al verlo así, tan diferente, supe que ambos habíamos cambiado. No me apresuré a darle un abrazo, pero cuando se despidió esa noche, nos quedamos unos segundos más cerca de lo habitual. Me agradeció todo de una forma tan sincera que no pude evitar sonreír. Ese gesto selló algo entre nosotros, un acuerdo silencioso de cuidarnos mutuamente, sin condiciones, sin culpas, sin arrastrar lo que ya no nos sirve. La sanación no llegó de golpe, ni tampoco de manera perfecta. Llegó despacio, con pasos suaves, con palabras honestas y con decisiones nuevas. Y aunque aún quedaba camino por recorrer, por primera vez sentí que estábamos avanzando hacia un lugar donde ambos podríamos estar en paz. El tiempo siguió avanzando y, con cada día que pasaba, sentía como mi vida adquiría un equilibrio que jamás imaginé recuperar. No era la misma mujer que aquella tarde salió de la fiesta con el corazón roto ni la que pasó noches enteras preguntándose qué había hecho mal. Ahora caminaba con un paso firme, apoyada en el trabajo que había construido, en la paz que había encontrado y en la certeza de que mi valor nunca dependió de los espacios a los que me dejaban entrar, sino del amor con el que me sostuve cuando nadie más lo hizo. El taller se convirtió en un refugio y en un símbolo de todo lo que había logrado. Llegaron encargos de escuelas, de vecinos, de amistades que recomendaban mi trabajo con un entusiasmo que no esperaba. Compré una mesa más grande, organicé mis materiales con cuidado y hasta me permití decorar las paredes con fotografías de prendas terminadas. Cada una representaba una etapa de mi renacimiento y me recordaba la fuerza que siempre estuvo ahí, aunque por un tiempo la perdí de vista. Un día recibí una llamada de la maestra de mi nieto, quien me pidió hacer trajes para una obra escolar. Acepté encantada y trabajé con tanto cariño que, cuando vi a los niños usar mis creaciones, sentí una emoción difícil de describir. Leo estaba entre el público y, al verme, me dedicó una sonrisa llena de orgullo, una sonrisa que no había visto en años. En su mirada encontré un reconocimiento profundo, no porque lo necesitara, sino porque simbolizaba el cierre de un ciclo que antes parecía imposible de sanar. Más adelante, en otra ocasión, él llegó con flores y un agradecimiento que no tenía nada que ver con disculpas antiguas. Me dijo que estaba aprendiendo a vivir con más humildad, que por fin entendía el valor de las personas que no piden nada a cambio y que ahora buscaba enseñar lo mismo a su hijo. Contó que el niño hablaba mucho de mí y que siempre pedía venir a visitarme porque la abuela hace magia con la ropa. Esas palabras, dichas con la inocencia de la infancia, me confirmaron que lo que estaba reconstruyendo no solo era mi vida, sino también un legado nuevo para la siguiente generación. El día que recibí a mi nieto en casa para enseñarle cómo funcionaba la máquina de coser se convirtió en uno de los más especiales. Él observaba cada movimiento con asombro, y mientras le explicaba cómo las puntadas unían las piezas, pensé que la vida funciona de una manera parecida. Hay momentos donde todo se rasga y parece imposible reparar lo que se rompió, pero con paciencia y voluntad se puede reconstruir incluso lo que parecía perdido para siempre. Ese pensamiento se quedó conmigo mientras mi nieto aplaudía al ver la primera cosita que hicimos juntos. Con el tiempo entendí que la justicia poética no siempre llega en forma de venganza ni de confesiones dramáticas. A veces llega en forma de tranquilidad, de un corazón que por fin descansa, de relaciones que se transforman, de un hijo que aprende a valorar lo que antes daba por sentado. Llega cuando una mujer que fue relegada a un rincón decide ponerse de pie y ocupar con dignidad el lugar que siempre mereció. En mi caso, esa justicia apareció la tarde en que Leo, después de una visita tranquila, se detuvo en la puerta antes de irse. Me miró con esos ojos que alguna vez fueron de un niño dependiente y ahora reflejaban gratitud adulta. Dijo con voz suave que yo había sido su ejemplo más grande, que lamentaba los años en los que no pudo verlo, y que nunca más permitiría que nadie me faltara al respeto. No necesitaba escuchar esas palabras, pero recibirlas me dio una paz que no sabía que aún necesitaba. Cuando cerré la puerta detrás de él, respiré profundamente, sintiendo que ese capítulo estaba completo. No perfecto, no ideal, pero auténtico y honesto.
Habíamos llegado a un entendimiento donde ninguno debía cargar culpas eternas ni regresar al dolor del pasado. Cada uno había tomado su lugar, no desde la exigencia, sino desde el amor maduro que reconoce errores y elige hacerlo mejor. Y mientras acomodaba mis herramientas en el taller, supe que la vida me había enseñado algo invaluable. Ninguna humillación, por más profunda que sea, tiene el poder de definir a una persona si esa persona decide levantarse. El valor que se encuentra después del dolor es el que construye los cimientos más firmes. No volví a sentarme en sillas incómodas, ni a esperar junto a puertas cerradas, ni a aceptar espacios que no me correspondían. Mi lugar siempre estuvo dentro de mí, y ahora que lo había recuperado, nadie podría arrebatármelo. Ese fue mi verdadero triunfo. Y ese fue, también, el final de una historia que empezó con dolor, pero terminó con dignidad.